Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Hijo del Eterno. Seguimos con este estudio acerca de la relación padre e hijo. ¿Sí? Cuando nosotros leamos las escrituras no tenemos que ir con una idea ya dada o enseñada por otras personas. Uno tiene que aplicar un sentido común a las escrituras, porque no le aplicamos un sentido común de lógica, pues nos vamos a dejar enredar con cualquier viento de doctrina. Entonces miremos bien aquí, cuando ustedes leen Apocalipsis 4:1, dice que la adoración celestial, ustedes miran todo lo que dice, está hablando acerca allí del Padre Eterno, que es digno de toda adoración, y que todos los ángeles y los arcángeles y querubines están adorando a ese ser hermoso, único. Y todos adoran al que está sentado en el trono. Pues bien, en el capítulo 5 ya cambia la cosa. Es la otra escena. Aquí es una escena y en el capítulo 5 ya es otra escena. Y en esa otra escena, mira lo que dice. El rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro y de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Mire que dice que no había uno digno, exceptuando al Padre Eterno, que ese sí es digno totalmente, ahí no lo podemos meter allí. Entonces, de la creación era el único digno porque había vencido allí en la cruz del madero. Había vencido, ese es el Hijo del Eterno. Mire, tenemos la diferencia total. Mire la diferencia, porque dice las escrituras que el libro lo tenía el que está sentado en el trono en la mano derecha, y en medio de las lámparas del calendario y del Eterno había uno, salió uno, y este era el Cordero. Este Cordero es el Hijo del Eterno y toma de la mano derecha este libro. Entonces miramos ahí muy claramente, que el Padre es un ser y el Hijo es otro ser. Son individual, el Hijo es individual al Padre, con una personalidad, pero sujeto al Padre. ¿Sí? Entonces, leamos bien este capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis y ya nos vamos a dar la idea. Aquí todos los ángeles se postraron en capítulo 4 del Eterno, porque era digno de toda alabanza. Pero aquí en el capítulo 5 también vemos que el Hijo también es digno de toda alabanza, sin ser el mismo, sino otro ser. Y Él es digno. ¿Pero por qué es digno? Porque se lo ganó. Se ganó en la cruz, porque dio su vida por todos sus hermanos. Entonces, eso es muy importante entender todo esto. Bien, hoy en día ha surgido muchas sectas y muchas corrientes doctrinales acerca de que esto lo distorsionan. Y la gente, a veces, una persona religiosa, un determinado grupo religioso que sea trinitario, dualista o unicitario, pues leen esto y no le ponen el sentido. Pero si usted lee con los 5 sentidos este tema, se da cuenta que le está diciendo de dos seres diferentes, Nosotros nos podemos ver también cuando el Hijo del Eterno, porque aquí hay que analizar también esto, que el Hijo del Eterno también nos está diciendo acerca de este tema. Y no solamente el Hijo del Eterno, los apóstoles. Vamos a ver los apóstoles. Yo hoy en día, a ningún ser humano de estos líderes o profetas o maestros o apóstoles de hoy en día, yo les puedo creer lo que ellos están diciendo acerca de la naturaleza del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque hoy en día, como ya tanta apostasía, entonces esa idea la han distorsionado y la han volteado, porque Satanás detrás de toda esta información, que, han metido la Trinidad, que es apóstata.
Luego eso metieron la dualidad y también la unicidad, que es una forma de distorsionar totalmente lo que es la relación del padre y del hijo. Lo que es la relación padre e hijo. Mire, vámonos a 2 Corintios. Vamos a buscar 2 Corintios. Perdón, 1 Corintios 8:6. Vamos lo que dice Pablo. ¿Por qué le tengo que creer a Pablo? Porque Pablo era un hombre santo, tenía el Espíritu Santificador, o sea, el mismo Padre le estaba diciendo todo. Yo no le puedo creer hoy en día a cualquier ser humano de hoy en día que saque estas ideas doctrinales acerca de la relación padre-hijo o acerca de lo que es el eterno. Pero vámonos a la confianza que nos da este ser, este hombre como Pablo, que tenía el Espíritu Santificador. Y mire lo que dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Eso es claro. Para los apóstoles, que tienen la autoridad. Los apóstoles que tenían la revelación plena del conocimiento de lo que era el Padre y lo que era el Hijo. No otras personas, porque las otras personas que él está allí hablando, ellos tenían un conocimiento basado en la idolatría. No entendían esto. Pero él sí tenía esa autoridad de decir esto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. O sea, del Padre procede todo, porque aquí está el Creador, Él es el Padre Creador, de Él emana toda la vida. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y en Él existimos. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos para Él. Está claro. Hay un Dios todopoderoso del cual proceden todas las cosas y un Señor Jesucristo, su Hijo. Estamos hablando de la palabra Jesucristo, Jesús, en nombre griego, pero podemos hablar también de Yahshua o Yahshua en hebreo, ¿sí? Ahora, lo que cuando dice Jesucristo, eso es otro tema que tenemos que hablar. Jesucristo están yendo una misma, dos palabras en una. Lo que quiere decir Cristo, como ya hemos hablado en otros videos, Cristo es Mesías. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Y Mesías quiere decir ungido, hijo del Eterno. Entonces siempre va pegado allí, siempre va unido Yahshua el Mesías o Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Hijo de Dios. Entonces eso es muy importante entender esto. Entonces aquí Pablo está plenamente diciendo esto. Entonces yo a Pablo no debo de decir, no, pues que, o contradecir, no es que no, yo no puedo contradecir, porque ahí lo estoy diciendo claramente Pablo y todos los apóstoles, porque ustedes detallan todas las cartas de los apóstoles y ustedes, el encabezado siempre dice, gracias doy a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire todos los encabezados de todas las cartas. Allí está hablando, siempre hace la separación del que está sentado, el Padre Eterno y su amado Jesucristo. Lean todos los encabezados, cómo comienzan todos los encabezados. Vamos a ver por aquí este encabezado. Sí, vamos a ver todo este encabezado. Dice, vamos a ver, ¿qué es lo que dice? Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. ¿Sí? Entonces dice, vamos a ver. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. ¿Sí? Siempre el encabezado va el Padre y el Hijo. Siempre. Vamos a analizar lo que... esto del Hijo es por revelación. Nosotros no podemos entender las cosas de Dios o la relación Padre-Hijo si no es por revelación. Esto tiene que ser por revelación. Vamos a ver lo que dice en Mateo 16, 16. 16, 16. Vamos a ver. Aquí el Hijo del Eterno le pregunta a sus discípulos que qué decía la gente que era él. Y mire que
los judíos, el pueblo judío, no tenía, los estudiosos de esto, ellos no tenían una idea concreta de lo que era sinceramente el Mesías. No lo tenían. Entonces, los discípulos comienzan a decir una serie de cosas que ellos habían escuchado acerca del Mesías, que decían que uno era Juan el Bautista, decían otros que era Jeremías, que decían que era tal vez uno de los profetas. No entendían, no tenían claro, porque eso no estaba escrito. O si estaba escrito no había sido revelado. Pero recordemos que a Pedro viene a decir una revelación. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Respondió Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por revelación. No porque estaban en los manuscritos antiguos, decía eso. No, aquí es por revelación. Y mire lo que dice. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es por revelación. Mira, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la revelación que él era el Hijo del Eterno. Ese es el fundamento principal de la creencia. El fundamento principal es la revelación que Jesús es el Hijo del Eterno, o Yahshua en hebreo, que es el Hijo del Eterno. Esa es la revelación. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra y será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esto se llama poder a la iglesia. No a Pedro, sino a la iglesia se le dará ese poder. ¿Y cómo se hace para entrar a la iglesia? Es a través de la revelación que Jesús o Yahshua es el Hijo del Eterno. Aquí no vienen tres, aquí no vienen dos, aquí no viene uno. No, es la relación padre e hijo. Vámonos a Corintios, 1 Corintios 3. Vámonos a Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3, vamos a buscarlo. 1 Corintios 11:3. Vamos por acá. Vámonos a Corintios 11:3. Mira lo que dice. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo os las he entregado, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza del Hijo de Cristo. El Hijo está sometido al Padre. El Padre está aquí, el Hijo acá, sujeto al Padre. Y después viene la iglesia, porque el Hijo es la cabeza de la iglesia y la cabeza del Hijo es el Padre eterno. Eso es muy claro. Ahora miremos lo que dice Timoteo 1:2 en adelante. Vamos a ver Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Hijo. Ya, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y Dios, Jesucristo Hijo. Eso está muy claro. Pero mira lo que dice el propio Hijo. Vamos a ver qué es lo que dijo el Hijo del Eterno cuando estuvo aquí en la tierra. Vámonos a Juan 17. Vámonos a Juan 17. 17:1 en adelante. Vámonos a ver qué dice. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también
tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado toda potestad sobre toda carne, para que te dé vida, para que le dé vida eterna, y todos los que y a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Aquí consiste la vida eterna. Aquí, mira. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único, el todopoderoso, el creador, el santísimo, el supremo, el soberano, con esos calificativos. El único, eso lo está diciendo el Hijo, que Él es esto, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, o inmutable. El Hijo está diciendo esto, no otra persona, es Él que está diciendo esto, dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es claro, muy claro. Entonces, hay unos versículos en esta Reina Valera, eso también hay que entender, ¿no? Hay unos versículos en la Reina Valera. Nosotros hemos visto dónde comenzó la apostasía y a torcer toda la idea del Padre y del Hijo. Pues Satanás, a través de una iglesia apóstata madre, pues comenzó a torcer y a formar ideas o enseñanzas acerca de lo que era la relación padre-hijo, y metió una idea apóstata totalmente. Pero, por ejemplo, esta Reina Valera que se utiliza mucho, es más popular de todas, esta Reina Valera tiene muchos errores doctrinales. Aquí se ve evidentemente la mano cuando comienza a tratar de envolver todas estas palabras de el Padre Eterno, cuando dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, a Él solamente oí. Estamos hablando de Mateo 3, 17, y estamos hablando de Mateo 17, 13 en adelante. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo, a Él solamente escuchen. Bien, sobre este tema de la relación padre-hijo, pues al pasar el tiempo, estamos hablando del año 200 después de los apóstoles, comenzaron a tratar de torcer esto, porque a Satanás no le interesa que los hombres entiendan esto. A Satanás no le interesa, y mandó revelación a los hombres, a hombres que comenzaron a revelar doctrinas diferentes, como la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la dualidad y la doctrina de la unicidad, que son doctrinas de demonios, porque distorsionan verdaderamente la relación padre e hijo. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Ya? Versículos que comienzan a ser tocados, entonces las personas comienzan, para justificar la Trinidad, para justificar su enseñanza trinitaria, entonces comienzan a leer versículos que están prácticamente tocados. Están tocados totalmente. Y entonces los unicitarios aprovecharon de esos toques que habían hecho muchos versículos los trinitarios, pero ellos lo aprovecharon para también formar esa idea de la unicidad. Entonces la Trinidad trata de decir que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es que el problema es que aquí en este Apocalipsis 4.1 no me muestra eso. En Apocalipsis 5.1 tampoco me muestra que son tres y que forman uno solo. Un sancocho totalmente esa idea de la Trinidad. Con todo respeto a mis hermanos que son trinitarios. Pero analicemos esa enseñanza, que es un fuego de palabras. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que a la final es uno solo, el mismo Dios. Eso no tiene presentación. Mire lo que estábamos hablando aquí en las Escrituras. Y los unicitarios, pues, como decimos popularmente aquí en mi país, es la misma perra con ditita guasca, porque los unitarios también dicen que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. O sea, el mismo Dios. O sea, lo mismo. Miren ustedes y verán que eso es prácticamente lo mismo. Entonces, si comenzamos a leer estos versículos y analizar en profundidad lo que están diciendo estos versículos, la verdad es que uno mismo se da cuenta que cuando uno comienza a leer un versículo que supuestamente dice que Jesús es Dios,
que Jesús es el Padre eterno. Es mentira. Lo han tocado, han manipulado. El Hijo nunca dijo que era el Padre. Nunca, no hay ni un versículo que el Hijo dijera yo soy el Padre eterno. De pronto muchos se pegan de aquí, de este versículo. Por ejemplo, dice así, cuando él estaba con los discípulos y le preguntaron, muéstranos al Padre, y dice, mire lo que dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Mire con atención, él no está diciendo que yo soy el Padre. Mire, la mala interpretación de las cosas. Mire lo que dice. ¿No crees que yo soy en el Padre? No es que yo sea el Padre. Yo soy en el Padre, es que es muy diferente. Porque recordemos que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Vámonos a Hebreo, vámonos a Hebreos qué dice acerca de esa naturaleza del Hijo. Vámonos a ver qué le dice. Primera de Hebreos 1:1. Vamos al primer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras de otro tiempo a los padres por profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Mire, a los padres les habló a través directamente. El Padre les habló directamente a los padres, a los profetas y a todos esos seres en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto, mire lo que dice, le habla directamente a través de su Hijo. Mire, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, hace 2000 años, a los apóstoles. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira, uno tiene que en esto tener conciencia muy claro. Uno es el que recibe la herencia y otro es el que da la herencia. Los padres son los que dan la herencia a los hijos son los que heredan. Otra cosa, la palabra padre en la escritura es padre. La palabra hijo en la escritura es hijo. No ese cuentico que no, que el hijo es el mismo padre, que simplemente es como para entenderlo acá humanamente, que el hijo, pero no, no, eso es un juego de palabras, eso es un engaño de Satanás. Allí lo que es, el padre es padre y el hijo es hijo. Mire lo que dice. Que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Uno cuando lee tiene que ponerle sentido a las cosas cuando la está leyendo. Miremos lo que dice Filipenses. Vámonos al libro de Filipenses. Para con este terminar, ya que vámonos a Filipenses 2:6 en adelante, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, aquí no está diciendo que era el Padre, en forma del Padre. Vamos a ver, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Quién tomó forma de siervo? El Hijo, no el Padre. Porque recordemos que el Padre es espíritu, es inmutable, no cambia. Ahora miramos lo que dice. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? Dios Padre exalta a su Hijo. Dios Padre exalta a su Hijo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién le dio el nombre al Hijo? Pues el Padre. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Mire lo que dice. Para que todos, mire lo que dice.
y toda lengua se confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, para la gloria del Dios Padre. Entonces, mis estimados, cuando leamos las Escrituras, pongámosle sentido. Aquí las Escrituras nos dicen claramente que existe un Dios todopoderoso y su amado Hijo. Aquí no son tres, aquí no son dos, aquí no es uno. Es el Padre eterno y su amado Hijo. Bueno, mis estimados, entonces este tema, con mucho gusto, las personas que quieran ampliar esto, en una llamada personal a través de Telegram, con mucho gusto sacaremos una hora y podemos hablar, personas que quieran agregarle algo a esto, aportar a este tema o hacer algún tipo de preguntas ahí en Telegram directamente en videollamada, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias.